Buenas tardes, estimados participantes. Bienvenidos a la clase 1 del impuesto 2. Vamos a tratar de hacer un ligero repaso acerca de lo que es el módulo 1 del impuesto número 2, ¿ok? Nosotros vamos a tratar acerca de lo que es el impuesto sobre la renta, ¿ok? ¿Qué es el impuesto sobre la renta? Entonces, el impuesto sobre la renta es una parte de lo que es los tributos, ¿ok? La parte de, nosotros sabemos que hay una clasificación que sería de los tributos que van a clasificar en impuestos, tasas y contribuciones, ¿ok? Ahora bien, el tributo es una carga, ¿sí? Es una carga que se le va a dar a una persona, se le va a obligar, ¿para qué? Para que esa persona tenga la característica de cancelar un impuesto en base a una tarifa, y eso está sujeto a una regulación, a una norma, ¿está bien? Entonces, ¿qué es el impuesto? El impuesto es aquel que se establece sobre todos los sujetos, independientemente si son sujetos de carácter subjetivo o de carácter objetivo. El carácter objetivo me dice a mí que todos deben contribuir con el pago de los impuestos, independientemente de su característica o cómo haya obtenido la fuente de ingresos, es decir, si fue por salario o fue por enriquecimiento comercial o por si es algún tipo de herencia que obtuvo la persona. Ese es el carácter objetivo de la norma. Ahora el carácter subjetivo es aquel que me dice a mí, bueno, usted va a pagar, pero ¿cómo va a pagar? Usted cancela, pero en base a unos impuestos, tomando en cuenta sus características como personas naturales, ¿ok? Como personas naturales, cuánto tiene usted de rebaja, si usted tiene familia, si usted es una persona natural o una persona jurídica, qué rebajas puede tener, qué beneficios se le pueden dar a usted. Entonces, dependiendo de todas esas características, si usted gasta en gastos médicos o en gastos escolares, o sea, esas son características subjetivas que tiene el impuesto sobre la renta de beneficiar a determinados contribuyentes para obtener un enriquecimiento rebajado y una tarifa mucho menor. Ahora bien, el impuesto, como decíamos en la materia de impuestos 1, si ustedes recordarán, toda persona está obligada a ser natural o jurídica a contribuir sobre el impuesto. El impuesto es un gravamen, es una carga, es algo que se impone. ¿Por qué? Porque nosotros todos debemos contribuir al gasto público nacional. Entonces, de ahí nace uno de las ramas que nosotros tenemos como el impuesto, es el impuesto sobre la renta. Como su nombre lo indica, es aquel impuesto que viene sobre el enriquecimiento, sobre la fuente que obtuvo la persona de acuerdo a su actividad en el ejercicio inmediatamente anterior, ¿sí? Entonces, bienvenida a Génesis. Continuamos acá. Entonces, dependiendo de ese ingreso que haya obtenido la persona, entonces, vamos a tener ya sea por honorarios profesionales o sea por otra modalidad, la persona se ve obligada a entrar dentro de las tarifas para poder así tributar. Este impuesto sobre la renta tiene la siguiente particularidad. El impuesto sobre la renta es un impuesto nacional. ¿Por qué es un impuesto nacional? Porque está establecido en la Constitución Nacional, ¿sí? Entonces, ella tiene el régimen de obligatorio porque es materia del Estado venezolano. El Estado Nacional tiene que contemplar lo que es la parte de este impuesto y hacer gravar a otras personas, sean naturales o sean jurídicas. Este es un impuesto general. Independientemente, si usted está generando una renta, usted tiene que
tributar, usted tiene que pagar una cantidad. Es un impuesto directo, ¿sí? Porque uno hace una declaración y la persona directamente aparece su nombre, sea natural o sea jurídica, ahí va a aparecer el nombre. Entonces es un impuesto directo, no es un impuesto indirecto, no es como el IVA, que independientemente a mí no me interesa quién compró la galleta o quién compró el helado o con quién compró el perfume, ¿sí? Entonces se hace un impuesto, una tarifa y se paga en la caja y chao. Este no, este me interesa que saber, por ejemplo, Virginia Rivas, ¿cuánto obtuvo ella? ¿Cuántos ingresos obtuvo ella? Entonces allí, de esa manera, pues entonces vamos a saber directamente o la compañía de perfume SA o SRL cuánto obtuvo el año inmediatamente anterior, ¿sí? Es un ingreso que es personal. ¿Por qué es personal? Bueno, porque decíamos que hay un criterio, ¿verdad? Que tiene que ver ya cuando usted se registra en la base de datos de la Administración Tributaria a través de la cédula, podríamos decir el RIF, es como la cédula de nosotros como personas naturales. Ya usted cuando tiene el registro de información fiscal, ya usted es algo que lo va a usted a involucrar en la materia tributaria. Entonces ya es algo totalmente personal que le va a decir a usted, bueno, usted está ya obligado, ¿sí? A tributar, usted está obligado, es algo totalmente personal. Es un impuesto también progresivo. ¿Por qué el impuesto sobre la renta es un impuesto progresivo? Porque a medida que usted más gana, a usted la tarifa se le va a ir incrementando. Usted va a ir buscando en las tarifas correspondientes y entonces usted le dice, bueno, usted establece allí de acuerdo a la norma, de acuerdo al sistema, hace la declaración online y ahí de una vez están las tarifas que se le van a aplicar dependiendo del monto del impuesto del enriquecimiento del enriquecimiento que usted haya obtenido. Entonces viene la aplicación desde las diferentes tarifas, ¿sí? Es un impuesto ordinario, ¿sí? ¿Por qué es un impuesto ordinario? Porque es un impuesto que se hace en periodos de tiempo. Sabemos que el IVA es un impuesto mensual, es periódico, pero su periodicidad es mensual. Mientras que el ordinario del impuesto sobre la renta, el periodo de él es anual, ¿ok? No es vinculado, ¿sí? No es vinculado porque no es como una tasa, que usted cuando hace una tasa, usted inmediatamente o recibe una contraprestación en el momento, ¿sí? En cambio, este no es vinculado, usted no recibe la contraprestación en el momento como en la tasa de cuando usted cancela una tasa aeroportuaria, usted una vez se monta un avión y se fue, ¿sí? Ahí inmediatamente usted está recibiendo el ingreso, perdón, no el ingreso, sino la contraprestación de lo que usted está cancelando. Este no está vinculado. Usted cancela y listo, ¿ok? Es un impuesto sucesivo, ¿sí? Porque se hace de una manera sucesiva. Si usted está continuamente produciendo una renta, ordinariamente usted va a hacer una declaración y entonces año tras año, a través de la actividad repetitiva que usted está ejerciendo, entonces usted está obligado a presentar la declaración de impuestos sobre la renta. Una vez que está allí, no se puede salir de ese régimen a menos que incurre en una de las causales del Código de Comercio. Se liquidó la empresa, se murió la persona, si es natural o jurídico, hay una quiebra, dependiendo de las condiciones especiales, se fue la empresa, se terminó, entonces tienen que hacer las respectivas participaciones, tanto en el registro de comercio como en el CENIA. Pero mientras que eso no suceda, está obligada la persona a que estar continuamente, sucesivamente declarando el impuesto sobre la renta. Entonces, esas son las características que estamos viendo hoy. Recapitulando del impuesto sobre la renta, es el tema número 1 de nuestra materia, impuesto 2. Eh, esta materia es, al igual que las otras, son materias muy bonitas, materias que debemos tener en cuenta para nuestro ejercicio como futuros contadores públicos, ¿ok? Para libre ejercicio. ¿Cuál es nuestra base legal del impuesto sobre la renta? Bueno, está la Constitución Nacional. Allí en nuestra Carta Magna establece que toda persona domiciliada, sea natural o jurídica, debe contribuir con los gastos nacionales, ¿sí? Estatales y municipales. Entonces, dependiendo de cómo se ubique, se nace la obligación de
cancelar ese gravamen. Como habíamos dicho anteriormente, es una imposición, y eso es lo que es un impuesto, es una imposición que surge a raíz de una relación, ¿sí? Una obligación tributaria que nace a través de el nacimiento de hechos imponibles entre un sujeto activo, que en este caso es el Estado venezolano, y el sujeto pasivo, que son los contribuyentes o responsables del impuesto sobre la renta. El impuesto sobre la renta, ¿cuál es nuestra normativa? ¿Cuál es la que está vigente? Bueno, tenemos el código, primeramente la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, después tenemos el Código Orgánico Tributario, tenemos la Ley de Impuestos sobre la Renta, tenemos el reglamento, ¿ok? Tenemos el Decreto de Retenciones de Impuestos sobre la Renta. Ahora bien, nosotros decimos, ajá, ¿y cómo, qué es el hecho imponible en el impuesto sobre la renta? El hecho imponible es el supuesto que se da cuando usted hace una actividad que le genera a usted un enriquecimiento. Si eso está contemplado en la ley, ya eso hace que nazca el hecho imponible, se hace una base imponible. ¿Qué es la base imponible? Es el monto sobre el cual se va a cuantificar el impuesto una vez que a los ingresos brutos se le reste todo lo que son los gastos, los costos, me va a dar una utilidad neta. Sobre esa utilidad neta es que le vamos a aplicar las respectivas tarifas de acuerdo a los baremos que establece la ley de impuestos sobre la renta, ¿ok? Dependiendo si es tarifa 1, 2 o 3. Ahora bien, ¿cuáles son los sujetos del impuesto sobre la renta? Por un lado está el sujeto activo, que como hemos dicho es el fisco nacional, y por el otro lado está ¿quién? El sujeto pasivo. El sujeto pasivo es la persona que está obligada ante el CNA o ante el organismo nacional, estatal o municipal de pagar el impuesto correspondiente. Cuando hablamos de impuestos sobre la renta, pues por supuesto no podemos hablar del municipal ni estatal, sino estamos hablando del nacional, porque es una tributación nacional. Entonces, nuestro caso, el único que está condicionado a exigir la declaración de impuestos sobre la renta no es el Estado, no es la municipalidad, sino es a nivel nacional. Y eso lo rige el Sistema Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria, CENIAT, con sus respectivas gerencias regionales. A través de la División de Fiscalización están unos funcionarios denominados fiscales, a los cuales se les autoriza por medio de provincia administrativa a ejecutar la revisión de las declaraciones de lo que se declaró bona fide por parte del contribuyente o sujeto pasivo. Y puede hacer que no sea declarado también, no solamente a revisar la declaración bona fide, sino también a ver qué declaraciones se omitieron y estaban obligados. A su vez, ¿qué es lo que revisa el Fisco Nacional? ¿Qué es lo que va a revisar lo que es la parte de los fiscales? El enteramiento, si el enteramiento se hizo dentro de las fechas o está de manera extemporánea, ¿ok? ¿Quiénes son los que están obligados? El obligado es aquel que me dice la ley, bueno, si usted obtuvo como persona natural, usted obtuvo un enriquecimiento superior a 1.000 unidades tributarias o 1.500 unidades tributarias, dependiendo si son ingresos brutos o ingresos netos, entonces usted está obligado a presentar una declaración de impuestos sobre la renta, ¿sí? A lo mejor a usted a través de las rebajas, de los costos, pues no le da impuesto a pagar, pero usted está obligado, o sea, tiene un deber formal de presentar la declaración respectiva. Actualmente sabemos que la unidad tributaria pues varió de 0,4 a 9 bolívares, es decir, que si nosotros tenemos un enriquecimiento neto de mayor a 9.000 unidades tributarias, entonces, ¿qué es lo que tenemos nosotros que hacer? Pues estamos obligados. Tenemos 1.000 unidades tributarias, perdón, por 9 bolívares, serán 9.000 bolívares las personas que obtuvieron enriquecimientos mayores de 9.000 bolívares en el ejercicio inmediatamente anterior. ¿Qué deben hacer? Pues inmediatamente hacer su declaración. Eso debería ser establecido ¿para cuándo? Para la declaración del ejercicio 2023. Ese régimen
de acuerdo a esa unidad tributaria de 0,9, de 9 bolívares por unidad tributaria, lo vamos a tomar en cuenta ¿para cuándo? Para el ejercicio 2023. ¿Y cuándo se presentaría eso? Hasta el 31 de marzo del 2024. ¿Ok? Porque fue la cantidad de la unidad tributaria de los bolívares que prevalecieron durante más periodo de tiempo en el ejercicio fiscal. No así el año pasado. El año pasado, si usted presenta una declaración, usted va a ver que es en base a la unidad anterior, que sería 0,4 bolívares por unidad tributaria. También quienes están obligados. Las personas naturales no solamente son los que están obligados, también están obligados a presentar la declaración de impuestos sobre la renta, aquellas que son compañías. Tenemos diferentes modalidades, tenemos las compañías anónimas, las sociedades de responsabilidad limitada, las en comandita simple, tenemos también las cuentas de participación. Entonces, todas estas personas están obligadas a presentar la declaración de impuestos sobre la renta, ¿sí? También una persona que vino del exterior y nos prestó un servicio, es un profesional del exterior, y resultó ser que estuvo en el país por más de 183 días. Entonces, continuos. ¿Qué hizo esa persona? Ahora esa persona está obligada a presentar la declaración de impuestos sobre la renta por cuanto estuvo haciendo una actividad y estuvo, se puede decir, domiciliada en un periodo de tiempo igual o superior a 183 días. ¿Sí? También otra persona que está por fuera del país, pero es nacional, está domiciliado aquí y de repente se fue del país y está prestando servicios consulares, está prestando de embajador. Entonces, como esa persona la está pagando aquí el Estado venezolano, sus ingresos, esa persona debe declarar por cuanto está recibiendo, la fuente está aquí, la fuente de dinero que le está pagando su sueldo procede de dónde? De Venezuela. Y por lo tanto, esa persona está obligada a pagar, a declarar y pagar aquí en el país. Ahora bien, las personas también que están en actividades de hidrocarburos, en actividades mineras, todas esas son actividades que no están exentas ni están exoneradas. Vamos a ver después qué es la exención y qué es la exoneración para la materia del impuesto sobre la renta. Otras que están obligadas son las herencias yacentes. Las herencias yacentes son aquellas que no poseen ningún tipo de persona que la ha aceptado. ¿Ok? Entonces esas personas, esas herencias que están solas, que no tienen herederos, ellas van a pagar, van a tributar como si fuera una persona natural, hasta el momento que sean aceptadas. Una vez que sean aceptadas, pues esa persona, un particular aceptó esa herencia, ya le llegó un heredero a esa persona que falleció, entonces ya allí forma parte de su patrimonio y ya empieza a regularizarse como otro tipo de persona, ya como la persona que está viva. Pero mientras que la persona no aparezca como heredero, esa herencia yacente tiene que tributar como si fuera una persona natural, con los 1.000 ingresos o 1.000 de unidades tributarias netas o 1.500 de unidades tributarias brutas, por la unidad tributaria que esté vigente. El consorcio también va a tributar. ¿Qué es el consorcio? Una agrupación empresarial de diferentes compañías que tienen un fin común, que es la obtención de una renta. Se une por aquí un hotel, se une por allá un centro turístico, se une por allá un resort. Entonces hay diferentes tipos de compañías que todas tienen la finalidad de ¿qué? De conseguir ánimos de lucro. Entonces, por lo tanto, como tienen finalidades de lucro, y están asociadas, pues ellas también tienen que tributar. Las cuentas de participación también. La cuenta de participación es que yo me meto en una compañía a participar, sea parte de las deudas o sea parte de las utilidades, dependiendo de lo que yo vaya a, a participar, yo voy a pagar, ¿sí? O puede ser que no sea de parte de las utilidades, sino sea el 100%, entonces yo participo el 100% de las utilidades. Entonces, como yo participo el 100% de las utilidades o 100% de las deudas, entonces dependiendo de lo que yo obtenga por esa participación en esa empresa, yo debo
de pagar un impuesto. ¿Quién es el responsable del impago del impuesto sobre la renta? Tanto en las personas públicas como en las personas privadas, existe una persona encargada de hacer lo que son las partes de retención. Entonces, de la retención del impuesto sobre la renta. Es decir, si a nosotros como empresa se nos llega un profesional y vamos a ejercer, ¿verdad? Nuestros honorarios allí y a nosotros nos pagan, entonces, ¿qué tiene que ser responsable la compañía? Retenerme a mí el impuesto sobre la renta y él es el que va a estar encargado de hacer la declaración de impuestos sobre la renta, la retención, perdón, de impuestos sobre la renta que me está reteniendo a mí como honorarios profesionales y estar encargado de que dentro de los primeros días, dependiendo de su calendario, si es contribuyente especial o ordinario, debe cancelar el impuesto que le retuvo a esa tercera persona, a ese profesional, ¿ok? Entonces él es el responsable, por ejemplo, el administrador, el contador, la persona que se encarga de hacer la retención, ese es el responsable ante el CENIAF. Vamos a ver entonces el domicilio. El concepto de domicilio en materia de impuestos sobre la renta es muy importante, ya que el domicilio va a tener como fuente principal es lo siguiente. ¿Qué es lo que vamos a tener allí como domicilio? El domicilio va a ser relacionado a qué? La cantidad de tiempo que permanece la persona aquí en el país. Entonces, si yo obtengo ingresos en el país, yo soy venezolana, yo tengo mi domicilio en Venezuela y yo genero mis rentas en Venezuela, ¿dónde debo tributar? En Venezuela. Resulta ser que yo vivo en el extranjero, soy domiciliada en el extranjero, pero yo ejercí algún tipo de actividad en Venezuela durante más de 183 días, donde debo declarar mi impuesto en Venezuela porque fue la fuente que me pagó. Si yo soy venezolana y yo tengo una empresa en el exterior, pero yo estoy domiciliada aquí, pero tengo una sucursal por allá, entonces yo tengo que hacer mi declaración tomando en cuenta esa sucursal, esos ingresos, respetando, por supuesto, los tratados internacionales que puedan haber para evitar la doble tributación. Pero por lo general, lo que es la parte tributaria en Venezuela, ella establece que donde se va a pagar, donde se debe declarar, es donde nace, donde está la fuente del enriquecimiento. Si es Venezuela la que me está pagando a mí, entonces yo debo declarar y pagar impuestos aquí en Venezuela. Si mi domicilio fiscal es aquí, está domiciliado, tengo mi RIF con una dirección fiscal en Venezuela, en el estado de Aragua, en Caracas, en el distrito Capital, en el estado Anzoátegui, en el estado Mérida, en el estado Táchira, donde sea. Pero mi domicilio es Venezuela, permanente es aquí, pues aquí debería yo de hacer mi respectiva declaración y mi pago. Ahora vamos a tomar en cuenta también, eso prela tanto para personas naturales como las personas jurídicas. Lo que le escuché, le entendí fue con respecto, Permiso. si yo vivo en el extranjero, tengo que siempre declarar aquí por las actividades que yo haya realizado en Venezuela, ¿sí es así? Correcto. Si tú vives en el extranjero, pero hiciste una actividad, a ti te contrataron, ¿verdad?, para servicios profesionales y estuviste en el país por más de 183 días, tú Ajá. estás obligada a presentar tu declaración aquí en Venezuela, ¿sí? Y si no lo hago, me imagino que seré multada, ¿verdad? Tiene que haber alguna sanción y sobre todo también para el organismo, la persona, la empresa que te contrató, ¿sí? Tiene que haber alguna corresponsabilidad, ¿ok? Ok. Claro, porque ellos deben tener, siempre el contribuyente tiene que tener en sus libros el sistema mediante el cual demostrar a la administración tributaria qué persona le está ofreciendo algún tipo de servicio, ¿sí? Entonces, si yo, por ejemplo, yo tengo que hacer mis retenciones de impuestos sobre la renta y resulta ser de que esa retención está allí, está en los libros y dice, ajá, ¿y qué le pasó a este señor? ¿Y por qué no me hizo la declaración de impuestos? ¿Ve? Entonces, tiene que haber un cruce de información y también una colaboración con las administraciones tributarias internacionales para ver cómo obligar a esa persona a que haga esa declaración, ¿sí? Respetando también lo que son los convenios, porque si hay países que
Venezuela afirmó, dice, no, él no tiene que por qué estar declarando allá y aquí sí tiene que declarar, bueno, si hay cosas, sí, que se firmaron, pues hay que respetar, pero por lo general nuestra norma establece eso, si un extranjero está domiciliado afuera del país, no es nacional, pero practica alguna actividad cuya fuente de ingresos proceda de Venezuela, está obligado a declarar y a pagar aquí en Venezuela, ¿ok? Ok, entendido. Eso es lo que se llama, lo que es la renta mundial, ¿sí? Nacionalidad y renta mundial. Eso es muy importante. Eso está en el reglamento de impuestos sobre la renta que está vigente, es del año 2023, ¿sí? Hay un reglamento vigente y ahí está la ley de impuestos sobre la renta y modificaciones que se han hecho a través de los sistemas, ¿ok? Eh, Ok. ajá, aquí tenemos, vamos a ver ahora. Vamos a hablar un poquito del módulo 2. El módulo 2, los objetivos de cuáles son las obligaciones de dar y de hacer. Determinación de las tarifas del impuesto sobre la renta, tarifas y alícuotas, exenciones, exoneraciones, rebajas y desgravámenes. Es importante saber lo siguiente, ¿sí? ¿Cuándo es la obligación tributaria? Es aquella que se establece cuando se verifica un hecho imponible. Hay ejercicios prácticos que me dicen a mí si la persona está obligada o no está obligada a pagar impuestos sobre la renta, dependiendo de la actividad a la cual se dedicó, ¿ok? Tenemos lo siguiente, hay un vínculo entre, como les explicaba anteriormente, lo que es el sujeto pasivo y el sujeto activo, ¿sí? Entonces, cuando hay esa obligación, hay ese vínculo, porque yo realizo una actividad, entonces, ¿qué tengo yo que tener en cuenta? La actividad que realicé, si me generó o no me generó hecho imponible, si está exenta o está exonerada. Vamos a ver qué es esas exenciones y esas exoneraciones. Pero antes les voy a comentar que el impuesto sobre la renta trae obligaciones tributarias. ¿Cuáles son las obligaciones? Ahí están las obligaciones tributarias de dar, ¿ok? La obligación de dar es cuando yo tengo que pagar. ¿Yo estoy obligada a pagar? Sí. Entonces usted es una obligación tributaria. Si usted está obligado, cuando nosotros decimos, ¿verdad? En el CENIA, usted debe, usted tiene, son obligaciones tributarias que tienen que tomarse en cuenta, porque de lo contrario estaría sancionado. Entonces, una de las obligaciones tributarias que genera el impuesto sobre la renta será el de dar, el de pagar. Hay otras obligaciones tributarias, ¿ok? ¿Cuáles son otras obligaciones tributarias? Está la obligación de hacer. Ya no es de pago, ya es de hacer. ¿Cuál sería qué creen ustedes que es la obligación tributaria de hacer? ¿Qué se les viene a la mente? Una obligación tributaria de hacer es todo lo relacionado a los deberes formales, ¿ok? Tú debes hacer el registro de información fiscal, es decir, dirigirte a la administración tributaria y registrarte, ¿ok? Eso es una obligación de hacer. Tú debes hacer los libros de contabilidad, eso es una obligación, ¿sí? Es una obligación de hacer, ¿ok? Tienes que hacer, es de acción, es el mismo verbo te dice, tienes que hacer, tienes Ujú. que hacer libros de contabilidad. Tú tienes que tienes que hacer otra obligación de hacer, llevar los libros, no solamente tenerlos allí, sino tienes que tenerlos al día. Entonces, Oh, es otro deber formal. No solamente es tener el libro, sino llevarlo al día. ¿Ok? Tienes otra obligación de hacer, no solamente el libro de contabilidad, tienes que tener todos los libros que sean necesarios, los registros que sean necesarios. ¿Para qué? Para poder nosotros como administración tributaria verificar los deberes formales, ¿ok? Entonces, ¿cuáles son otros libros que nosotros debemos llevar? Bueno, todo lo que es el registro, el RAR, todo lo que es la parte de las retenciones, yo tengo que tener todos mis comprobantes, mis declaraciones, ¿sí? Los comprobantes de retención, todo eso son obligaciones de hacer que tiene el contribuyente. Ahora, está la obligación de no hacer. Ya tenemos las obligaciones de hacer, pero también están las obligaciones de no hacer, que son, es al contrario, no hagas, ¿sí?
¿Cuál podría ser una obligación de no hacer? No hagas esto. Bueno, no registrar, Ujú. no llevarlo, o sea, no hacer cosas ilegales, lo más legal que se pueda para evitar problemas ante el CENIA, ¿no? Ajá, pero bueno, podríamos tener, vamos a decir que tienes alguna idea, pero Ujú. la obligación de no hacer es no entorpezcas a la actuación del fiscal, ¿ok? Esa es una Ah, obligación, ¿sí? ¿Por qué? Porque la obligación de no hacer y la obligación de hacer está sancionada, ¿ok? Si yo entorpezco, no hagas de este entorpecimiento, ¿qué pasa? Que si yo entorpezco, yo digo, no está el contribuyente, no está esto, yo no le facilito los libros, ¿verdad? Yo estoy incurriendo en algo que no debo hacer, entonces eso también se sanciona, ¿ok? ¿Por qué? Porque en porque el está incumpliendo los requisitos que ellos solicitan. Correcto. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando vayan a hacer un recurso, porque yo no estoy de acuerdo con la sanción que me impusieron, yo voy a hacer un recurso jerárquico contra la administración tributaria. Hay unos elementos del Código Orgánico Tributario que me dicen cuáles son. Yo tengo atenuantes y agravantes. Atenuantes es aquel que me dice a mí, mira, ella no entorpeció la administración, si ella no entorpeció la fiscalización, ella prestó toda la colaboración. Entonces, ¿qué pasa? Que la multa, en vez de irse agravando, ¿qué hace? Se disminuye, ¿ok? Sí, En ok. cambio, cuando la persona fue grosera, la persona irrespetó a la autoridad del CNIA, cuando la persona no prestó la colaboración, se negó, se escondió y por fin, por allá, a los 3, 4 días, firmó. Entonces, ¿qué hace el fiscal? Esa persona se negó a firmar, esa persona no prestó la colaboración. Entonces, esos son agravantes, ¿ok? Entonces, eso Agradable. va a ir sumando. Entonces, esas obligaciones es importante tanto de hacer, tener las cosas al día, como de no hacer. No estorbes a la administración tributaria para que ejerza su función, ¿ok? Ok, Y tenemos las prestaciones accesorias, son los incumplimientos de las obligaciones de dar, de hacer, de no hacer, es decir, lo que recae en sanciones, multas y en otras. Entonces, las prestaciones accesorias son aquellas que me van a decir a mí, bueno, como tú hiciste esto de una manera que no debe ser ni aquello ni lo otro, entonces, ¿a qué tienes tú que someterte? A una multa de un impuesto, sí, te determina, ¿qué es lo que te determina la administración tributaria? Impuestos dejados de pagar o pagados fuera del lapso, lo cual acarrea sanciones, multas y accesorios, que serían los intereses moratorios, ¿ok? ok. Ujú. Determinación de la obligación tributaria. Entonces, hay muchas maneras de determinar la obligación tributaria. A veces el contribuyente no está de acuerdo con la determinación, otras veces sí está de acuerdo y es cuando paga. Cuando nosotros como fiscales, nosotros elaboramos un acta, levantamos una sanción, ya tenemos la provincia administrativa, ya estuvimos en el lugar, establecimos los deberes formales o hicimos el reparo correspondiente, nosotros estamos dándole un plazo al contribuyente de 15 días. ¿Para qué? Para que él pague. Si eso no paga, eso se va para un sumario administrativo y allí también tienen un lapso de tiempo para poder responder si están de acuerdo o no están de acuerdo y emitir las pruebas correspondientes. Esos 25 días el contribuyente también tiene que moverse para ver si está de acuerdo o no está de acuerdo para cancelar esa sanción. Si no, pues sigue su vía por el recurso ordinario, que es el recurso jerárquico, y si no, pues entonces van a otra instancia superior, que es el contencioso, el Tribunal Contencioso Tributario, que queda aquí en el edificio nacional, o en su peor instancia, ¿verdad? Si ya no se ponen de acuerdo, no va a pagar, pues va al Tribunal Supremo de Justicia. Todas esas relaciones, todos esos dictámenes que emite la Administración Tributaria son vinculantes, tanto aquí en la División Jurídico Tributaria como en el Tribunal Contencioso Tributario de San Cristóbal o en materia de la División Jurídico Tributaria a nivel nacional, en Caracas también. Sus doctrinas son vinculantes. Nosotros tenemos que, al igual que la norma que se establezca en los tribunales supremos de justicia, antes de nosotros meter un recurso como contribuyentes ante la administración, debemos tomar en cuenta todo la base histórica que pueda haber
con decisiones anteriores a mi caso que puedan ser similares y que yo pueda vincular en mi caso particular, ¿sí? Porque si ya es una decisión que ya está en un tribunal supremo o si ya la División Jurídico Tributaria en Caracas ya tomó una decisión y yo incurro en una sanción, pues aunque yo meta un recurso jerárquico, no me va a prosperar, ¿sí me explico? ¿Por qué? Porque ya ha habido decisiones anteriores que han ratificado que yo estoy incumpliendo una norma. Entonces, yo como contribuyente tengo que estar muy bien asesorado a fin de que de no caer en cosas que no vayan sino a perjudicarme. ¿Está bien? Y en vez de yo pagar Oh, una multa muy sencilla y unos intereses pequeños, eso pasa un año, 2 años sin decidir. ¿Y qué pasa? Que ya cuando se decide, sea en un tribunal, sea en el se le recurso incrementa, jerárquico, perdón, se le incrementa, profe, o sea, cuando vaya a hacer el pago. muchísimo, 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 muchísimo. Entonces nosotros como asesores, debemos de estar conscientes de eso. Si nosotros tenemos las de perder, no estar neciando en el sentido de estar llevando al contribuyente a tener que después someterse a un sistema que es bastante oneroso, ¿sí? De tanto de intereses. Hoy en día sabemos que ya no son los bolívares, ¿sí? Lo que prela es la unidad monetaria de mayor valor. Si está el dólar, pues se calcula al momento. Si es el petro, si es el euro, o sea, la moneda de mayor valor es la que me va a mí a establecer las sanciones, los intereses, las multas. Entonces, nosotros debemos ser muy sensatos cuando estamos asesorando como contribuyentes. ¿Por qué? Porque al contribuyente, perdón, porque nosotros debemos evitarle gastos innecesarios al mismo, ¿sí? Ok. Ok, bueno, la obligación de la fiscalizaciones en el CENIAP, ¿cuáles son? Puede ser, hay fiscalizaciones de oficio, que son las que se hacen en el escritorio a través de los sistemas de la plataforma del ICENIA, del RIF, del SIDUNEA, en caso de que sea aduanas. El fiscal se va a montar allí en la plataforma del CIBIT, va a verificar todas las declaraciones, los enteramientos y de repente se puede hacer un reparo sencillo de escritorio, de oficio. Pero también hay determinaciones en las cuales el fiscal considera necesario a través de una provincia administrativa, puede ser de que hubo una denuncia o puede ser solamente por un estudio de base de contribuyentes, la persona, el gerente, perdón, lo que es el jefe de la división de fiscalización autoriza al fiscal, ¿para qué? A través de una provincia administrativa para que se traslade al domicilio fiscal de la persona natural o jurídica y verifique su actividad comercial. Entonces allí es una determinación que se hace en el establecimiento y entonces allí van a determinar en realidad cuál es el impuesto sobre la renta. Si hay diferencias también en cuanto a las retenciones, también ¿qué se hacen las retenciones? Bueno, muy fácil. Se revisan los enteramientos que hubo en el banco y contra los comprobantes. Y a usted se le piden los comprobantes de retenciones de impuestos sobre la renta y también a los terceros, ¿sí? Yo le voy a pedir a ABC, si yo le retuve a ellos, que me presten la colaboración si es verdad que usted le retuvo a B y C. Entonces, si eso es así, de repente ellos salen, no, a mí me retuvo, pero en vez de 2 veces me retuvo 10 veces y solamente Híjole. reportó 2 veces. Entonces, ¿qué empieza la fiscalización? Bueno, si el tercero me dice a mí que a él le retuvieron 10 veces y el contribuyente dice que son 2 veces, entonces, ¿qué voy a determinar yo allí? Lo que dejó de enterar, ¿sí? Lo que dejó de declarar y lo que dejó de pagar, junto con sus intereses moratorios. Entonces, bueno, ahora, como ya nosotros hemos hecho el repaso, para concluir ya, porque ya estamos sobre la hora, ¿sí? ¿Qué es lo que vamos a ver? Bueno, esta semana les voy a montar las evaluaciones, son 4 evaluaciones, 4 módulos de valor de 25% cada uno. Ya yo se los dije a ustedes en el video de bienvenida a la materia. Y esperemos que no haya nivelaciones, siempre y cuando estemos dentro de los plazos de tiempo, ¿ok? Ha Ok. sido un placer compartir con ustedes y estamos, cualquier duda, pregunta, por favor me lo hacen llegar a través de la plataforma interna del YESID, ¿sí? Ok, profe. Bueno, un Muchas gracias. placer a ustedes Igual. también. Bueno, feliz tarde.